Em, una cuestión que no está acá, yo les dije que le iba a mencionar. Fíjense que cuando empezamos la clase de hoy, dijimos esta diferenciación. Tenemos eh, medidas que son absolutas y medidas que son relativas. En realidad una sola relativa. Absoluta se refiere a que estamos trabajando con las unidades de la variable. O sea, fíjense que todas inclusive las unidades al cuadrado, todas las medidas que vimos recién presentan esa característica. Mm, ¿Qué pasa si queremos comparar dos muestras, dos o más muestras entre sí? En ese caso, no es muy apropiado trabajar con las medidas absolutas. Y necesitamos algo que sea relativo para poder trabajar con algo que no tenga dimensiones. Y ahí aparece lo que se conoce como coeficiente de variación. Coeficiente de variación es directamente una adimensionalización de la varianza, o en este caso del desvío estándar, básicamente dividiéndola por el valor de la media. Entonces, ustedes tienen una varianza, sacan la raíz cuadrada de esa varianza y obtienen el desvío estándar. El desvío estándar, al dividirlo por la media, nos va a quedar adimensionalizado, porque nos va a quedar una dispersión adimensionalizada. Porque acuérdense que el desvío estándar tiene las mismas unidades que la media. Y el ejemplo que ustedes tienen en la punta, que está reproducido acá, es bastante sencillo de observar. Fíjense que ustedes tienen, por un lado, una muestra, ustedes hacen las estadísticas de esa muestra y calculan la medida y la varianza. Y lo mismo hacen con otra muestra que le llamamos acá con la variable i. En una tiene una media de 50 y una varianza de 100, y en la otra una media de 200 y una varianza de 200. En principio, si uno hace la contratación entre las dispersiones de ambas muestras, tenderíamos a decir que la segunda muestra tiene mayor variabilidad. Pero en realidad lo que tenemos que hacer es, para hacer esa comparación, eh, reducirla o adimensionalizarla con respecto a la media, su valor medio. O sea, cómo es esa variabilidad con respecto al valor medio. Y ahí, si uno hace esa cuenta, es fácil darse cuenta que en realidad es al revés lo que estamos tratando lo que al principio creemos. Fíjense que si hacemos el cociente entre el desvío estándar, es sacar la raíz cuadrada de 100, ¿no es cierto? 10 sobre la media 50, nos queda un 20%. Acá está expresado en porcentaje, tranquilamente lo pueden representar como 0,20. Mientras que si hacemos eso con la muestra de la variable i, sacamos la raíz cuadrada de 200, perdón, la raíz cuadrada, sí, la raíz cuadrada de nuestra varianza, la raíz cuadrada de 200, o sea, justamente coinciden 200 y 200, nos va a quedar 14,145 dividido 200, que es nuestro valor medio, nos da un valor mucho menor que el valor de la variable x, ¿sí? Entonces, fíjense que desde el punto de vista relativo, la dispersión de la segunda muestra es muchísimo menor que con respecto a la primera, ¿sí? Entonces, para comparar distintas muestras, es conveniente trabajar de esta forma, ¿sí? Y la otra cuestión que nos había quedado también colgada de lo que habíamos hablado al principio es el RMS. Y el RMS también, ya les había mencionado anteriormente, les había dicho que este RMS lo habíamos presentado un poco en medida de posición, pero yo les había dicho que en realidad tenía más que ver con las medidas de dispersión. Y les dije, le iba a decir, le había adelantado que íbamos a contar más adelante por qué. Y ustedes se podrán dar cuenta acá directamente por qué. Esta era la ecuación que habíamos planteado, de la ecuación del cálculo de RMS. Y básicamente ustedes se podrán dar cuenta que esto es exactamente lo mismo que la varianza, o en realidad es lo mismo que el desvío estándar, para los casos donde la media es igual a 0. ¿Sí? Sería el caso en que, en lugar de, fíjense que el gráfico que habíamos hecho al principio, en lugar de que esto sea 40, si esto hubiese sido 0, no sé si hubiésemos tenido una gráfica así, donde teníamos el 0 acá, y los puntos que fluctúan con respecto al 0, si queremos calcular el desvío estándar de estos puntos, el cálculo se lo hace así, de esta forma, ¿sí? Es el valor RMS. Entonces, fíjense que por eso es que les decía que tiene más que ver con la dispersión que con la posición. Lo habíamos presentado como
en posición porque era un promedio, pero tiene mucho más que ver con la dispersión, ¿sí? Y otra cosita que también nos había quedado en el tintero es que habíamos presentado el rango de esta forma, pero hay otro rango que es lo que se conoce como rango semi-intercuartílico. Parece un trabalengua, pero en realidad esto es la diferencia entre el tercer cuartil y el primer cuartil. Si ustedes recuerdan, supongo que sí, el diagrama de caja, tenían, supóngase, si lo acostamos al diagrama de caja, tenemos Q1, Q2 y Q3, acá aparecían los bigotes. Entonces, lo que estamos tratando de calcular acá básicamente es el rango intercuartílico, intercuartílico, vendría a ser este rango que está acá, la diferencia entre Q3 y Q1, y el rango semi-intercuartílico básicamente es el promedio, o la mitad, de esa expresión. ¿Por qué lo presentamos acá? Porque, bueno, habíamos dicho al principio que esta expresión está bárbaro para trabajarla cuando tenemos los datos no agrupados. Si tenemos los datos sueltos, conocemos cuál es el valor máximo y cuál es el valor mínimo. Cuando los agrupamos, esos valores máximos y mínimos ya no es tan sencillo saber cuáles son. Podemos tener una aproximación, pero no sabemos exactamente cuáles son porque están metidos dentro del intervalo de clase. Entonces, en ese caso, una forma de poder resolver ese problema, por ejemplo, podría ser trabajar con el rango semi-intercuartílico o con el rango intercuartílico, ¿sí? Lo van a encontrar de las dos formas. Ok. Bien. Esto es un caso particular, lo que es la variable estandarizada, ya básicamente no nos queda nada, sé que estamos trabajando con algunos puntos que nos habían quedado sueltos. Como lo había prometido, esta clase va a ser más corta. La variable estandarizada básicamente aparece acá porque tiene unas propiedades que la vamos a ver varias veces más adelante, pero bueno, como para que entre en calor. Es una transformación algebraica como hicimos varias ya. Básicamente lo que hacíamos anteriormente vimos que podíamos hacer esto. xy menos a sobre c. Bueno, ¿qué pasa si a no es cualquier valor, sino que es la media aritmética, y c no es cualquier valor, sino que es el desvío estándar? Si esto lo trabajo de esta forma, obtengo lo que se conoce como variable estandarizada, ¿sí? ¿Y por qué es tan importante? Básicamente porque aparece en muchos lugares, sobre todo cuando se trabaja con distribución normal. Eso todavía falta varias clases, pero bueno, como para que vayan viendo. Y tiene muchas propiedades, en realidad tiene dos propiedades importantes. Básicamente, si yo quiero calcular el valor medio de z sub i, esto ya lo vimos, acuérdense, si yo trabajo con el valor medio de esto, dijimos que la media era transparente a las transformaciones algebraicas, o sea que obteníamos la media menos el valor constante, que en este caso el valor constante A es la media, sobre el valor constante, que en este caso es el desvío estándar. Fíjense que acá en el numerador tenemos un pequeño problema, o sea, ya se nos anula esto, quiere decir que esto nos está diciendo que la media aritmética de esta transformación algebraica siempre va a ser cero. En algunos casos esto puede ser muy, muy provechoso. ¿Y qué pasa con la varianza? La varianza también, si hacemos lo mismo, la varianza, acuérdense, eso lo vimos recién, no le importaba si sumás o restás, sí le importa si dividís o multiplicás. Y le importa bastante porque lo eleva al cuadrado. O sea, entonces, tenemos la variable original, xy, no lo sumamos ni le restamos nada porque a la varianza no le importa, y lo dividimos por c al cuadrado, que en este caso es igual a el desvío estándar, ¿cierto? Acá xy, lo escribí mal,
que es la varianza, ¿cierto? Y la constante en este caso es Sx, pero como dijimos que va a ser la constante al cuadrado, es Sx cuadrado. Entonces fíjense que acá también esto es igual a 1, o sea que también es muy importante, porque cada vez que nosotros hagamos una transformación algebraica de este tipo, vamos a tener dos reducciones importantes. Por un lado, la media, vamos a poder estar seguros que la media de esa variable va a ser siempre 0. Y la varianza, o el desvío estándar, si sacamos raíz cuadrada de esto, va a ser siempre 1. Lo cual, como les decía, en algunos casos puede ser muy importante. Y finalmente, vamos a cerrar un poco con lo que es la simetría, que ya les habíamos mencionado en la clase anterior, cuando vimos la relación que existía entre las medidas de posición, cómo se ubicaba una medida de posición con respecto a la otra, en función de si teníamos asimetría hacia la izquierda, asimetría hacia la derecha, o si era perfectamente simétrica. Y habíamos en realidad no encontramos nada, sino que dijimos que este señor había propuesto una relación empírica entre las medidas de posición, que básicamente decía que la distancia entre la media aritmética y el modo era igual a 3 veces la distancia entre la media aritmética y la mediana. Entonces, utilizando esa relación, se plantean estos dos coeficientes que ustedes ven acá, que son los coeficientes de asimetría de Pearson. Estos son los coeficientes de asimetría de Pearson. ¿Sí? No necesariamente les va a coincidir. Acuérdense que estas son una expresión empírica, o sea que no sale de una regla universal, no es una ley. Entonces, no necesariamente les va a coincidir, sí es importante que al menos el signo le coincida. Y básicamente, fíjense que es una adimensionalización de la igualdad planteada por Pearson. O sea, un coeficiente reúne la parte izquierda de la igualdad, la distancia entre la media aritmética y la moda, adimensionalizado con el desvío estándar, y la parte derecha es 3 veces la distancia entre la media aritmética y la mediana, adimensionalizada también con respecto al desvío estándar. Algo que por ahí aparece en los textos y también está en el apunte, como para tener una idea, es que si estos coeficientes de asimetría están contenidos en un rango que varía entre menos 0,20 y 0,20 positivo, se puede considerar que la media aritmética sigue siendo lo suficientemente buena como para darnos una idea del valor central del conjunto de datos. Si el coeficiente de asimetría es superior a ese valor de 0,20, ya sea negativo o positivo, ya conviene utilizar otras medidas de posición, porque evidentemente hay datos que son muy extremos, posiblemente datos que son anómalos, y no conviene utilizar la media aritmética como una representación del centro, ¿cierto? Pero esto solamente es una orientación. Nada va a reemplazar el hecho de que ustedes examinen visualmente la distribución, con un histograma o con alguna forma gráfica. Y bueno, y esto que aparece acá, que tiene una forma media rara, en realidad es lo que se conoce como coeficiente de asimetría por cuartiles. Acá hay algunas cosas que son conocidas, que recién las vimos. Por ejemplo, esto que está acá no es otra cosa que el rango intercuartílico. Les hago de nuevo el diagrama de caja invertido. Teníamos Q1, Q2 y Q3. Entonces, esta distancia que está acá es lo que aparece acá. Y después, lo que ustedes tienen en el numerador, básicamente, son diferencias entre... Sí. ¿Alguien habló? ¿Escucha? Un Escucho. momento, no escucho. Yo escucho. No sé si... Bueno. Seguimos, en cualquier cosa, me paran. Esta distancia que está acá es Q3 menos Q2. Y esta distancia que está acá es Q2 menos Q1, ¿sí? Entonces, básicamente, lo que estamos haciendo es una diferencia entre esas dos distancias. Q3 menos Q2 menos Q2 menos Q1, ¿sí? Esto sobre el rango intercuartílico. Y ahí, si ustedes trabajan un poco, se dan cuenta que llegan a la expresión que está ahí arriba, ¿cierto? Q3 menos 2 veces Q2 menos Q1.
sobre Q3 menos Q1. Entonces fíjense que si hay una distancia, un segmento que es más grande que el otro, significa que hay mayor diferencia, entonces ven cuál es la simetría, si es para un lado o para el otro. También tendría que coincidir en signo, por lo menos, con los valores de los coeficientes de asimetría de Pearson.